Hoy tenemos muchas buenas noticias que dar, pero antes, por supuesto, toca adelantar el tema que nos ocupará en los próximos minutos de radio. Y es que, a lo largo de 9 temporadas, hemos hablado en infinidad de ocasiones del más allá desde diferentes puntos de vista, en diferentes épocas históricas. Sin embargo, nunca hemos tratado de lleno de definir cuándo surge la creencia en el más allá y casi por extensión en aquellos capaces de contactar con el otro lado. La respuesta a ese interrogante hay que buscarla muchos miles de años atrás, en la prehistoria, y ni siquiera es nuestra especie, los sapiens, quienes dan los primeros indicios de una creencia en el otro lado. Se trata, insisto, de una pregunta de difícil respuesta y de hecho quizá nunca tengamos una absolutamente certera y definitiva. No obstante, tratar de hallarla es un desafío fascinante y apasionante. Hoy trataremos de ponernos en la mente de los neandertales y de los primeros sapiens para comprender sus pensamientos, sus inquietudes y, por tanto, cómo surge y era interpretado el más allá en la prehistoria. Para hacerlo, tendremos que acudir, tendremos que meternos en lo más profundo de diferentes cuevas, tratar de comprender un arte del que hemos olvidado el significado, buscar pistas en los primeros enterramientos de la humanidad y también en sus primeros elementos rituales. Y por supuesto, todo eso lo vamos a hacer con un auténtico especialista en la materia. Es momento ahora de viajar en el tiempo hasta la prehistoria para tratar de buscar las primeras evidencias de la creencia en el más allá. ¿Nos acompañas? Pues comenzamos. Pues tal y como adelantábamos en la introducción, esta semana en El Dragón Invisible viajamos en el tiempo y viajamos quizá hasta la época más remota en lo que respecta a la historia del ser humano. Y lo hacemos para buscar las pistas, los indicios, el rastro de la que probablemente sea una de las primeras creencias desarrolladas por el ser humano, o muy cerquita del ser humano, otra especie como son los neandertales, de las que inevitablemente tendremos que hablar. Pero teníamos muchísimas ganas de afrontar esta cuestión aquí en El Dragón Invisible, la creencia en chamanes, en brujos, en definitiva en mediadores entre el mundo espiritual y el mundo terrenal, y ver de qué forma podemos, repito, rastrear esa idea. Y la verdad es que lo vamos a hacer con un invitado de lujo al que, repito, teníamos muchísimas ganas de saludar aquí en El Dragón, de poder charlar con él. Él es Daniel Garrido Pimentel, doctor en prehistoria, coordinador de las cuevas prehistóricas de Cantabria, especialista en arte rupestre paleolítico, miembro de Atapuerca durante 3 años, forma parte del Comité Científico Nacional en Arte Rupestre. En fin, vamos a parar aquí porque podríamos seguir, pero yo creo que con estas pinceladas, y nunca mejor dicho, os hacéis una idea del nivel, ¿no?, del invitado que va a estar con nosotros en los próximos minutos. Es autor de diferentes trabajos, de diferentes libros, y por citar algunos, pues citemos Monte Castillo, La Montaña Sagrada, Arte Rupestre en Cantabria, o quizá el que más nos interesa para la charla que vamos a mantener en los próximos minutos, Chamanes y Brujos, primeros mediadores entre el cielo y la tierra. Daniel, ¿qué tal? Bienvenido al Dragón Invisible. Muy bien, aquí andamos. Muchísimas gracias por haberme invitado, que para mí es un verdadero placer, y más hablar de este tema que yo creo que es apasionante e interesante, muy interesante. Desde luego, y me decías a micrófono cerrado que precisamente este último libro que citaba y que iba a protagonizar la charla, que fue un libro de encargo, es un libro que a ti, vamos, te interesó y te apasionó muchísimo escribir, y además te hizo reflexionar también sobre muchas cuestiones que imagino que irán saliendo en los próximos minutos. ¿Por
qué? O sea, ¿por qué precisamente este concepto de chamanismo o este concepto de mediador entre lo natural y lo sobrenatural te interesaba tanto en lo que respecta a la prehistoria, tu campo de estudio? Pues mira, realmente, a ver, cuando uno se dedica a estudiar arte rupestre y cuando le pregunta, siempre la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué significa lo que tenemos delante, no? Claro, la respuesta es, obviamente no sabemos nada. De hecho, los primeros estudios en arte rupestre se remontan desde 1879, que es cuando se descubrió la cueva de Altamira, pero a día de hoy, más de 100 años después, desconocemos. Y entonces, claro, siempre se dice lo mismo. Bueno, pues aquí lo que se quiere decir es un pensamiento simbólico que nos acerca un poco a la cultura inmaterial, vamos a decir, que tenían estas poblaciones, el pensamiento místico, religioso, pero no se va más allá, ¿no? Y yo creo que este libro, un poco lo que ha hecho es coger o reunir todos los datos que actualmente se tienen y no mirar, digamos, hacia el pasado, sino hacia el presente. Es decir, qué es lo que nos ha quedado y cómo somos como personas, ¿no? Por lo tanto, es un estudio un poco desde el punto de vista arqueológico, porque se basa en el arte rupestre, que es ese pensamiento simbólico que nos ha quedado a día de hoy, pero también mirarnos por dentro y mirar lo que ha quedado actualmente a través de la etnografía y de poblaciones que viven actualmente como se vivía en la prehistoria. Y eso, digamos, que a mí personalmente me ha hecho reflexionar mucho. Es decir, que aunque tecnológicamente dispongamos hoy en día de muchos medios, o que sean muy diferentes a lo que tenían ellos, realmente no nos distancia, lo único que nos distancia es el tiempo, porque realmente las preocupaciones que tenemos son exactamente las mismas. Y es un poco la introducción del libro. Es decir, cuando nosotros ahora mismo pasamos por las diferentes etapas de nuestra vida, ya sea la niñez, o sea la adolescencia, o cuando uno es padre o madre, o cuando ya es mayor o el viejo, siempre, digamos, los roles adquiridos son diferentes, ¿no? Y yo creo, un poco la introducción del libro es decir, no hemos cambiado tanto, seguimos teniendo las mismas preocupaciones. Para nosotros, nuestro hijo o nuestra hija será la más guapa del mundo, ¿no? Y la más inteligente, y siempre nos preocuparemos de que esté lo mejor posible, que tenga la mejor infancia, ¿no? Y de ahí se tira un poco a hacer una reflexión y una reflexión interna para llegar al tema de chamanes y brujos. Has lanzado ya y has puesto sobre el tapete una pregunta clave que ahora trataremos de responder, y es si ha podido llegar hasta nuestros días precisamente algún rastro de esas creencias del Paleolítico. Y ahora digo Paleolítico porque ahora acotaremos un poco el margen. Hablar de prehistoria, desde luego, es muy amplio, pero ahora acotaremos. Y algo interesante que tú comentas, ¿no? En esa introducción del libro hablas de un concepto, o planteas un concepto que es interesante, y es el de la gran amnesia, porque claro, habría que plantearse si ese conocimiento que de alguna forma damos por perdido y olvidado, más que perdido, está realmente olvidado, porque quizá, como bien adelantabas, ha permanecido de alguna forma o ha conseguido sobrevivir de alguna forma, y es algo que se puede ver, como bien decías, en sociedades, ¿no?, que, bueno, pues que están en un desarrollo anterior al que nosotros podemos concebir, y quizá pues algunos de esos elementos que al final nos hacen humanos están ahí. Mira, yo siempre tomo como ejemplo uno porque me pilla muy cercano, que es una festividad que se celebra el primer domingo del año, se celebra en Cantabria, que se llama la Viejanera, que consiste en despedir el año y dar la bienvenida al nuevo año. Y en esa festividad, que bueno, van los zamarrones, que van con los campanos tocando, y hay varios personajes que hacen referencia a la naturaleza, se hace un acto que es la caza del oso. Siempre se ha dicho que esa festividad se remonta a época romana, y a mí eso me suena cuando uno tiene un puente de piedra en el pueblo y dice, ese es el puente romano. A lo mejor no es tan romano como se piensa, ¿no? Yo creo que viene hacia más atrás, es decir, por ejemplo, tenemos en el este de Europa, todavía se mantienen festividades, o sea, todavía se celebra, sobre todo en la zona de tundra, vamos a decir, más que una fiesta, es un ritual que consiste en la caza del oso, ¿no? La caza del oso es el espíritu de la naturaleza. Matando al oso, digamos, lo que se procura es que el año siguiente se genere bienestar, que es un poco lo que se genera con la Viejanera. Y el problema que tiene esa festividad es que una vez muerto el oso, digamos, se genera un remordimiento a través de la sociedad, ¿no?, que produce esa muerte. Y lo que hace es coger los huesos del mismo y lo dejan en la naturaleza para regenerar, es decir, para la resurrección del oso, para el año siguiente volverlo a cazar. Es decir, yo te pongo este ejemplo, el tema del oso, porque desde mi punto de vista,
esa festividad, yo creo que tiene una reminiscencia paleolítica. Y tú me preguntarás, ¿por qué puede ser paleolítica? Es muy osado, interpretar y decir que esto puede ser por lo otro. Es muy, muy complicado. Pero hay patrones, digamos, que se repiten, que no tiene por qué ser exactamente eso, pero se repiten. Por ejemplo, un caso muy significativo lo tenemos en la cueva de Chauvet, en Francia, donde hay una sala decorada, se decora hace unos 33.000 años, donde destacan sobre todo las representaciones de felinos, y en medio de esa sala decorada, sobre una estalagmita, se posó el cráneo de un oso, ¿no? Yo creo que esa simbología paleolítica y que podemos ver actualmente a través de la etnografía genera unos patrones que son factibles de valorar a la hora de llegar a poder interpretar el significado del arte rupestre y en este caso asociado a la figura del chamán o del brujo. Y hablabas precisamente de ese cráneo y antes de retomar, digamos, el rumbo de la entrevista, me parece interesante porque, claro, no es el único ejemplo de un cráneo que se ha encontrado, es decir, vamos a decir así, una decapitación que podría, como dices, es osado, ¿no? Pero que quizá en algunos momentos podría haber llegado incluso a representar la resurrección y que conecta precisamente con esa tradición que tú ahora nos contabas. Efectivamente, porque, a ver, desde el punto de vista del chamanismo, a ver, la muerte, actualmente la muerte se representa a través de los huesos. Es decir, cuando uno fallece, se produce el momento en el que se inicia la muerte. Y la muerte finaliza cuando uno se convierte en hueso. Por eso muchas veces se representa la muerte con una calavera o un par de huesos, ¿no? En este caso, en esos huesos donde reside la vida es realmente en la cabeza, que es lo que está posada sobre esa estalagmita. Por eso muchas veces los chamanes llevan como adorno corporal huesos en el ropaje, porque lo que hace interpretar es la muerte, que bueno, yo a lo mejor me estoy adelantando un poco en todo esto. No. Realmente la muerte lo que está simbolizando es ese proceso de iniciación que tiene el chamán entre el proceso de formación, muerte y resurrección como chamán, que deja hacia atrás su vida, digamos, terrenal o como persona. Entonces, esos huesos hacen reminiscencia a esa resurrección que ha tenido a la hora de convertirse en un ser que es intermedio, digamos, que hace la función de conectar entre el mundo terrenal y el mundo celestial. Pues vamos, Daniel, si te parece, aunque a veces lo damos por sentado, pero ya hemos mencionado el Paleolítico. Decía yo antes que la prehistoria es un periodo inmenso, de hecho es el periodo más extenso de la historia de la humanidad. Y el Paleolítico sería quizá esa primera etapa. Ya podríamos hablar o podríamos empezar a rastrear esta idea que queremos rastrear hoy del chamanismo, del brujo en la prehistoria, a partir de ahí, a partir de esa primera etapa del Paleolítico. ¿A cuántos años más o menos tenemos que irnos para hacernos una idea? Vale, bueno, en primer lugar hay que tomar unas pautas, ¿no? ¿Qué es lo que genera el chamanismo realmente, ¿no? O ese pensamiento místico. Entonces, bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que hay una pauta que nos diferencia del resto de los seres vivos que viven en este planeta, que es la capacidad de conciencia y la capacidad de abstracción. Es decir, conscientes de nuestro paso a lo largo de la vida y a la vez poder ver cosas que realmente no son materiales. Es decir, por ejemplo, aplicar las matemáticas a través de signos, 2 más 2 son 4, o incluso adelantarnos a determinadas actitudes que puedan tener ciertos animales a través del análisis de ese comportamiento, ¿no? Y en este caso, ese comportamiento abstracto se ve a través de la talla lítica que se produce 1,2 más o menos, 1,5, 1,2 millones de años. A través de esas herramientas talladas se ve esa percepción de abstracción. ¿Por qué? Porque se concibe una herramienta a través de la observación de una piedra. Estamos hablando del Paleolítico inferior, pero esa capacidad de abstracción se va desarrollando hasta llegar a las poblaciones de neandertales que habitaron en Europa hace en torno a 300.000, 30.000 años. Sobre todo esa capacidad de abstracción se desarrolla a partir de los 80.000 años y se ve reflejada a través de la capacidad que tienen de sociabilizar entre ellos. Es decir, esta capacidad de sociabilización posiblemente se diera a través del fuego. Ellos pudieron controlar el fuego, que el fuego no solo les proporcionó calor en una época fría, sino también les permitió cocinar, incluso les permitió tener luz durante toda la noche, ampliando el trabajo durante las horas de la noche. Ese foco de calor y ese foco o ese espacio de cocinar y de trabajar propició que las diferentes personas que integraban un grupo se pusieran en torno a ese fuego y permitió esa sociabilización que a su vez, favorecido por un lenguaje,
articulado muy similar al que tenemos nosotros propició que estas poblaciones pudieran realizar o desarrollar actividades en conjunto que se ve a través del trampeo o la caza. Es decir, ellos hacían estrategias de caza para capturar los animales. Ahora bien, también vemos que esa capacidad de sociabilizar que les permitió cazar se desarrolla en otros ámbitos más allá de lo material. Es decir, nosotros hemos visto a través del estudio de los huesos de neandertales que han aparecido en diferentes yacimientos en toda Europa, que estas poblaciones fueron capaces de consumir, por ejemplo, la corteza del sauce, que es un antiinflamatorio, pues como un recurso medicinal. Incluso sabemos que ellos cuidaron de sus familiares o allegados pues cuando estaban enfermos. Se ve a través de las marcas patológicas que se reflejan en los huesos, que se ve que, por ejemplo, si un hueso era roto y ha soldado, se ve que esa persona ha sido cuidada. Pero más allá, o sea, eso favoreció que estas poblaciones tuvieran un apego hacia el grupo, hacia los miembros del grupo, pero además favoreció que se ampliara, vamos a decir, la media de vida, porque eran cuidados. Pero por otra parte, y esto es inevitable porque es una etapa más en la vida, se produce la muerte. Cuando se produce la muerte, tienes dos factores: abandonar el cuerpo, o en este caso, los neandertales lo que hicieron fue algo que no se había registrado con anterioridad: enterrar a sus difuntos. Esto puede tener diferentes motivos, es decir, puede tener una motivación de que no se lo coman no se carroñe, o es antiséptico, o puede tener un pensamiento, una intencionalidad simbólica. Es decir, existen casos de enterramientos donde hay objetos asociados que más o menos se pueden entender como que es un proceso en el cual el difunto, esos objetos le permiten, digamos, o le favorece ese tránsito hacia el más allá, ¿no? Es decir, la muerte no se concibe como un final, sino que se concibe como algo más dentro de la vida, una fase más, y esa fase tiene un desarrollo. Además, hay cosas muy significativas, porque, por ejemplo, asociados a las tumbas han encontrado pólenes de flores, que es algo que actualmente seguimos haciendo. También se ha visto carbones que se han realizado como pequeños fuegos encima de la tumba. El fuego, actualmente los arqueólogos lo llamamos el hogar, ¿no? El calor del fuego o del hogar, que es en torno a donde se reúne la gente. Y por otra parte, se han encontrado restos de ocre. El ocre es el pigmento mineral rojo, el óxido de hierro, que se utilizaban en las cuevas para decorar o pintar. Fíjate que el ocre, al ser de color rojo, puede llegar a ser interpretado como la sangre. Y la sangre, cuando sale del cuerpo, brota del cuerpo, es como que sale de la vida del interior nuestro, ¿no? Por lo tanto, todo eso tendría un significado simbólico. Pero más allá, el ocre también les permitiría decorarse o pintarse el cuerpo. Incluso no solamente pintarse, se han visto conchas, por lo cual ellos decoraban su cuerpo, y la decoración del cuerpo es clave, porque en primer lugar individualiza a la persona, es decir, yo puedo tener un colgante que no lo tenga nadie y eso hace que yo sea más o menos importante que alguien, y por otra parte genera cohesión. Si todos llevamos aunque sea diferente el colgante, es acorde a lo que lleva el resto del grupo, nos genera una entidad cultural dentro del grupo, o sea, que forma parte del grupo. Y por otra parte, el ocre, más allá de la decoración corporal, puede ser utilizado para pintar, bien, como muchas cuevas se ve. Sí que es cierto que los neandertales tuvieron esa capacidad de acceder por primera vez al interior de las cuevas. ¿Por qué? Por algo que te he comentado con anterioridad. Ellos tuvieron la posibilidad o tuvieron la forma de hacer fuego controlado. Eso les permitió acceder al interior de las cuevas, y hay una cueva muy significativa en Francia que se llama la cueva de Bruniquel, donde entraron grupos de neandertales y en su interior rompieron estalactitas que agruparon haciendo dos círculos de piedra, en los cuales entre los estalactitas y estalagmitas se encuentran carbones y restos de huesos de osos que ya hemos hablado con anterioridad. Es interesante porque esos dos círculos se han interpretado como algo simbólico o ritual, del cual desconocemos el significado. Pero vamos allá. Hace unos años, a través de una forma de datación pionera que se llama uranio-torio, se constataron en 3 cuevas aquí en España, que son la de Matravieso en Cáceres, la de Ardales en Málaga y la Pasiega en Cantabria, se constataron pinturas en torno más o menos 60.000 años de antigüedad. En ese momento solamente había neandertales en la península ibérica,
y por lo tanto podemos decir que los neandertales también tuvieron esa capacidad de hacer arte en el interior de la cueva. Todo esto es un caldo de cultivo para hablar de que es el origen o el inicio de un pensamiento hacia el más allá y de las bases de establecer una cultura entre estas poblaciones. Y después de esta exposición en la que has explicado cosas realmente interesantes, permíteme irme a una pregunta o incidir en un aspecto que antes comentabas, porque me parece asombroso, que es precisamente la dificultad de alguna forma de investigar o tratar de sacar conclusiones en un terreno donde se trata de recuperar lo que tú decías, ¿no? Un patrimonio inmaterial como puede ser la religión, el arte, la música, del que pocos restos quedan. Por eso digo que me resulta un ejercicio realmente difícil y profundo de análisis tratar de sacar algunas conclusiones al respecto, porque tú hablabas, por ejemplo, de los enterramientos, y ya no solo de los enterramientos, sino de los ajuares, ¿no? Que ya nos pueden ir indicando algo, porque claro, si hablamos de chamanismo, de alguna forma hay que hablar de esa otra dimensión, de ese otro plano del más allá. Pero, por ejemplo, para poner un ejemplo gráfico a este respecto, que quizás sea más complejo de analizar o de interpretar en esa dirección de una dimensión sobrenatural, algo que habéis encontrado con muchísima frecuencia son precisamente dientes de animales. Y por poner, insisto, este ejemplo, como podríamos poner otro, ¿cómo discernir o de qué manera se puede llegar a interpretar que no se trata de un elemento para el uso cotidiano, sino que tiene quizá más un peso ritual? Porque incluso es importante la materia prima, ¿no?, que se elige para elaborar determinados objetos. Los dientes son patentes durante el Paleolítico, sobre todo durante el Paleolítico superior. Es evidente que, en un principio se han hablado, hay miles de teorías. Han llegado a decir que si eran amuletos, que si tenía el poseedor del objeto tenía cierta afinidad. Pero sí que es claro varias cosas. En primer lugar, existen dientes que normalmente son de cabra, cérvido o cierva o caballo o bóvido, que están relacionados con la caza de los animales, es decir, son los animales que suelen cazar y consumir, que esto, digamos, pues decir, los cazaban, cogían los dientes y sería como una parte decorativa, ¿no? Los utilizaban como decoración. Pero luego hay otros dientes, que son, por ejemplo, de oso o de felino, que no están metidos dentro de lo que es la dieta. Es decir, hay una caza intencionada hacia el diente del oso. Y eso te genera cierto simbolismo, es decir, que tú tengas un diente de oso que va más allá de la caza por la captación de recursos o el consumo de la carne, te está indicando que hay una intencionalidad. Además, los osos... volvemos otra vez al tema de esa simbología o ese misticismo que pueda tener la figura de este animal. También llegan a estar representados en el arte rupestre como tal, es decir, es un animal que realmente no está muy representado, pero existen casos. De hecho, hay, por ejemplo, en alguna cueva en Francia donde aparecen que están siendo cazados o abatidos. Y luego, además, el material con el que están hechos, más allá de los dientes, por ejemplo, pongo como ejemplo el marfil. El marfil también es un material que tampoco se utiliza, o sea, que normalmente no cazaban mamuts, es decir, y de hecho muchas veces el marfil que se utiliza es un marfil fósil. Es decir, que ellos hayan seleccionado ese material para desarrollar o elaborar determinados objetos, y me pongo como ejemplo las Venus que hay a partir de los 37.000 años, Venus, hablo de esas figuras femeninas talladas en marfil, te están indicando, en primer lugar, una selección de la materia prima como un objeto, vamos a decir, entre comillas, de lujo, y por otra parte la realización de una figura femenina que no es un objeto como tal, es decir, no es una herramienta que se utiliza para un fin concreto, es decir, es la representación femenina que va más allá de lo que es el uso cotidiano de una herramienta. Pero fíjate, y te voy a abrir un melón, porque las figuras femeninas son significativas. De hecho, ellas normalmente se les desarrolla, digamos, con grandes senos o grandes glúteos, pero sin embargo apenas aparecen, y además muy bien representadas, pero apenas se esboza lo que es el rostro. Es decir, no se da tanto importancia a la persona que se representa, sino a la figura que se representa, que en este caso es la figura femenina, que también en ese sentido es algo interesante
para tener en cuenta. De hecho, estas Venus siempre se han interpretado, o tradicionalmente se han interpretado, como si fueran figuras que evocan a la fecundidad, ¿no? Y por tanto a la perpetuidad del grupo al que lo ha desarrollado y lo ha creado. Continuamos en El Dragón Invisible, Radio Castilla-La Mancha, en esta ocasión yo creo que afrontando una pregunta súper interesante y viendo pues, qué elementos pueden llevarnos a la respuesta. ¿Existió el chamanismo? ¿Nació el chamanismo en la prehistoria, concretamente pues en el Paleolítico, como ya hemos citado, Paleolítico Medio, Paleolítico Superior? Estamos o tratamos de responder a esta pregunta con un invitado de lujo, como es Daniel Garrido Pimentel, doctor en prehistoria, coordinador de las cuevas prehistóricas de Cantabria y autor de diferentes libros, entre ellos Chamanes y Brujos, primeros mediadores entre el cielo y la tierra. Y aunque se trata de una cuestión compleja en la que hay que analizar cantidad de elementos, matizar y tenerlos en consideración, Daniel, nos hemos quedado en el primer bloque a punto de introducirnos en la cueva, un elemento clave en todo el desarrollo de esta cuestión, y tú ya nos adelantabas un poquito, pero voy con una pregunta contundente. ¿Podemos interpretar la cueva casi como un elemento ritual más? Sí, a ver, y además has cerrado muy bien, porque sí que es verdad que la cueva se puede considerar como el útero de la madre tierra. Es decir, cuando uno se introduce dentro de una cueva, es como si se introdujera dentro de la madre tierra, y cuando sale de la misma es como si volviera a nacer. Realmente hay una sensación que yo tengo cada vez que entro en una cueva, que es cuando sales realmente, que es el volver a sentir el olor a humedad o el olor de la vegetación. ¿Por qué? Porque dentro de la cueva te ves privado de esos sentidos. Es decir, en primer lugar del olfato, porque allí no huele a nada. Es más, se acrecentan los olores. Si vas acompañado de alguien y tiene un perfume, pues le hueles más que si estuvieras en el exterior. Tú eres privado de los ojos, porque si tú apagas completamente todo, no ves absolutamente nada, del tacto, del gusto, y eso, digamos, primero acrecienta esos sentidos, pero por otra parte te genera, digamos, una sensación que te permite, sobre todo si terminamos desde el punto de vista chamánico, te permite desarrollar mejor el trance. Pero no va más allá a los sentidos que puede tener que puede tener uno en el interior de la cueva. Tenemos que ir un poco más allá, ¿no? Es la puesta en marcha que tiene el interior de una cueva. Es decir, en primer lugar, cuando uno entra dentro de una cueva a un espacio que está completamente decorado, tenemos que tener en cuenta que el lugar fue elegido previamente. Fíjate, te voy a poner un ejemplo significativo. En Cantabria hay más o menos 9.000 cuevas, 1.500 fueron habitadas durante la prehistoria, y solamente hoy, a día de hoy, se conocen 77 cuevas. Madre es decir, mía. De las 9.000, no todas fueron elegidas. Necesitan un espacio que sea el sitio donde decorar, donde ubicar cada uno de los espacios, es decir, cada una de las figuras. En algunas cuevas solo por ejemplo, la cueva de Cobalanas se dibujó en un momento puntual las diferentes tierras que hay allí, y están distribuidas de tal manera que cuando uno recorre el estrecho corredor por donde se distribuyen cada una de las tierras, es como que ellas se percatan del espectador o la espectadora, y algunas salen corriendo, otras están olisqueando sabiendo que vas a venir, otras se asustan, otras están paciendo, o hay un uro que está paciendo tranquilamente y que pasa olímpicamente de ti. Es decir, interactúan las figuras con el espectador y se relacionan entre sí, ¿no? No solamente la distribución de las figuras, también cómo están realizadas. En primer lugar, muchas de las formas naturales de la roca pues recuerdan a la panza de un animal, o pueden recordar también en la extremidad, o sea, la pata trasera, delantera, la cabeza, etcétera, que completan muchas veces las figuras. Los volúmenes y las formas naturales lo que hacen es sacar de la roca a la misma figura. Es decir, es como si la persona que representó ese caballo, ese bisonte, viera o estuviera buscando en la roca esa imagen y la sacara a través del dibujo. No solo tenemos que tener en cuenta, digamos, el espacio en el que está y dónde se ha representado, tenemos que tener en cuenta otros factores como la sonoridad. O sea, hay un estudio que indica que la mayoría de las figuras están realizadas en lugares con una acústica muy buena. De hecho, hay veces que te metes, ahí se recuerda una cueva, la cueva de la Pasiega,
que te metes una pequeña cúpula a la cabeza, hay animales que están corriendo alrededor de tu cabeza y cuando hablas retumbas como una caja de resonancia, ¿no? La sensación que te produce estar ahí con ese sonido cuando estás hablando, la verdad es que es espectacular. Hay algo muy característico en algunas cuevas, por ejemplo en La Pileta, que está en Málaga, o en la cueva de Ardales, hay muchas, también las hay en Francia, las hay aquí en Cantabria. Hay determinadas estalactitas, estalagmitas, que se han golpeado y han generado sonidos en el interior de la cueva. Ahí también tendríamos que hablar un poco del trance en el que entra el chamán, claro, con el tambor que va golpeando repetidamente, ¿no? Y más allá de lo que es el sonido, tenemos la iluminación, es decir, cuando tú vas con una lámpara de tuétano, que es una llama que se va moviendo, se generan claroscuros, se generan sombras, determinadas partes se iluminan y al moverse la luz se mueven las formas y esas formas que están aprovechadas los animales es como si los animales retomaran vida, es decir, como si se movieran en la sala. Es espectacular porque muchas veces pensamos que ellos iban con una lámpara de tuétano y iban iluminando las diferentes figuras o espacios. Yo realmente no creo eso, yo creo que había diferentes puntos fijos que decoraban los espacios decorados y cuando uno se adentraba a ese espacio vería toda la sala con las figuras y cada una de ellas iría moviendo, iría recorriendo o se iluminarían determinados lugares de la sala. Es espectacular acercarse e iluminar, por ejemplo, un animal que está sobre tu cabeza, ver que solamente está iluminada esa figura y que en torno a la misma hay penumbra y más allá hay completa oscuridad. Es como que esa figura está sobre tu cabeza y solamente está esa figura en sí. Es decir, está todo meticulosamente estudiado y analizado. Y eso, digamos, esa distribución en el espacio y esa puesta en marcha de esa escenografía es lo que hay que valorar dentro de la cueva porque es la que favorece y permite esa capacidad o esa forma de que el chamán entre en trance y entre en contacto, digamos, con los espíritus. Es más, te voy a decir otra cosa. Hemos hablado de los huesos, que los huesos significan la muerte o simbolizan la muerte, pero también simbolizan la resurrección. Es decir, después de la muerte viene la resurrección, que es otra fase más de la vida. Y la resurrección es curiosa, porque muchas veces cuando alguien pierde a un ser querido, digamos que, y eso se habla en el libro, la forma de justificar que el ser querido vuelva con nosotros es a través de la resurrección. Es decir, esta marcha no es una marcha no es un adiós, es un hasta luego, ¿no? Y los huesos que representan la muerte, pero también la resurrección y la vida de las personas, o de los animales en este caso, hay en algunas cuevas donde aparecen espacios decorados o paredes decoradas y en las grietas aparecen insertados huesos que pudieran significar ese guiño a la vida, ¿no? O dotar a ese animal que se está moviendo en la roca de algo propiamente suyo, como es el hueso, insertándolo en la propia roca. De hecho, ahora que mencionas este detalle, pudieron ser, claro, estamos hablando de interpretaciones, ¿no? Pero en base a esto, ¿pudieron ser los animales, por ejemplo, en un momento dado, espíritus que acompañaban al alma del difunto al más allá? Claro, es decir, dentro de lo que es la teoría, o sea, lo que es el chamanismo, realmente son los animales quienes ayudan al chamán a ir al mundo celestial, es decir, o al mundo de los espíritus, es decir, son los dioses protectores. Cuando tú entras dentro de una cueva, que es, digamos, el corredor que te lleva hacia el más allá, esos animales los que están haciendo es empujarte o ayudarte a ir al más allá. Es más, cuando esos animales están representados, es posible, sería una teoría, que sea a través de un momento de trance en el interior de la cueva que se hayan visto esas visiones y que tú hayas querido reflejar lo que has visto en las paredes para dejar constancia de ello y explicarlo al grupo. Es decir, tú tienes a una población que el chamán es el mediador entre un mundo y otro. Entonces el chamán interpreta y posteriormente lo explica a su propio grupo, pero lo explica dentro de los patrones culturales que él ha adquirido en vida, es decir, a través de ese proceso de iniciación con otro chamán que le ha enseñado las pautas a tener en cuenta. Y has mencionado un detalle, estamos hablando de las cuevas, nos has hablado de cantidad de representaciones, pero quizá otro detalle precisamente ya dentro de la cueva que pueda darnos una pista
de la cueva un poco como puerta de acceso a otra dimensión, es que hay que diferenciar, por ejemplo, que igual que encontramos representaciones pictóricas en la apertura, ¿no? En el inicio de la cueva, es decir, en grandes abrigos que todo el mundo puede visitar, no hay que olvidar que muchos de estos o muchas de estas pinturas también están representadas en lugares donde entraba una o dos personas, es decir, ya nos está dando también un poco esa sensación de elegido, del lugar que no era para todo el mundo. Sí, claro, existe una división clara, es decir, entre un espacio público y un espacio privado. Hay determinadas cuevas que tienen espacios muy amplios o incluso las entradas de las cuevas están decoradas en torno al espacio donde ellos están habitando, y estaríamos hablando de un arte público y aquí estamos hablando también de que ese sentido espiritual o místico del grupo está encajado muy bien dentro de la vida cotidiana, que también se ve a través de los objetos que ellos decoran, o a través de esas piezas que hemos hablado, por ejemplo, como las Venus que se realizan en marfil, que forman parte de su vida cotidiana. Es decir, muchas veces se habla de que el interior de la cueva es el santuario y ahí entran unos pocos, pero no tenemos que tener esa mentalidad, es decir, tenemos que pensar que es un arte, digamos, público y que está a servicio de la población. Yo siempre pongo un ejemplo que es como el que entra en una casa y se encuentra, por ejemplo, un Cristo encima de una cama. Y dice, ¿por qué está ahí no en una iglesia? Porque al final la religión, digamos, convive con nosotros. Claro. Por tanto, tenemos un arte público, pero por otro lado tenemos un arte más privado. Hay diferentes cuevas. Yo estoy pensando en la de Hornos de la Peña, en la cueva de Cumbarel, que está en Francia, Hornos de la Peña está en Cantabria, la del Buso, que está en Asturias. Es decir, son cavidades muy, muy reducidas, muy estrechas, muy pequeñas, que en muchos de los espacios tienes que ir gateando o reptando, y en las diferentes paredes te encuentras grabados que se han representado en las paredes. Siempre se ha dicho que esas cuevas que están más restringidas a que una o dos personas puedan acceder al interior de la cueva serían como un espacio que estaría limitado a una determinada persona, que pudiera ser una persona que tuviera un cierto rango dentro del grupo, que pudiera ser ese guía espiritual dentro del grupo, o también se ha dicho que pudiera ser una persona que en un momento dado de su vida tuviera que acceder en esa cueva por cierta razón. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate en un periodo o en una fase de iniciación, es decir, imagínate que yo paso de la pubertad a la edad adulta, y entonces en ese proceso yo entraría en la cueva como un niño y saldría como un hombre. Son diferentes teorías, pero yo también tengo otra teoría que es la que llamo la teoría de la cabina de teléfono, ¿no? Este es un buen ejemplo. Tú imagínate que dentro de 5.000 años empiezan a excavar un bar de los años 80, ¿no? Y se encuentran el espacio donde está ubicada la cabina de teléfono. Y entonces empiezan a divagar los arqueólogos y dicen, bueno, esto es un espacio público y en este espacio tan reducido solamente entraba la persona propietaria del local. Bien, pero realmente si lo miramos con ojos de a día de hoy, realmente no es así. Realmente es una persona que se aislaba del resto de las personas que estaban en el bar para hablar con otra persona que estaba en otro lugar. Realmente ese ejemplo se puede poner dentro de lo que es una cueva con un espacio muy reducido. Y te voy a poner un ejemplo que a mí me parece muy significativo, que es una cueva que a mí me tiene loco, que está en Cantabria, que de hecho hace poco ha sido noticia porque se han encontrado nuevos grabados dentro de la cueva, que es la cueva del Linar. Mira, la cueva del Linar está muy relacionada con el tema del chamanismo, porque como bien hemos hablado, el chamán tiene un proceso de iniciación, muerte, resurrección, que es cuando sale ya como chamán propiamente dicho. En esa cueva se divide en dos pequeños ramales, dos galerías. La de la derecha es un espacio donde tienes que ir rectando o tumbado, y cuando vas tumbado y si te pones boca arriba en el techo ves grabadas diferentes figuras donde hay, la que más llama la atención entre las diferentes que hay es un bisonte. Pero si te vas al ramal de la izquierda, es un ramal estrecho y un pelín alto, con forma oval, que recuerda una vulva. Es decir, es como una gran vulva en la cual si tú te quieres introducir hacia el fondo de la galería, te tienes que introducir por ella y la postura o forma que tienes que adquirir es como si estuvieras naciendo. Cuando te metes por esa pequeña... Sí, y además en los laterales justo, es que te iba a preguntar. se han grabado recordando al vello púbico. Entonces tú te metes dentro de la vulva hacia la sala que hay contigua y te encuentras otra vulva donde te vuelves a introducir, es exactamente igual, es como que se repite, que también está grabada, y cuando te introduces en la segunda vas a una pequeña sala donde solo cabe una persona, es decir, que puede ser la persona que te esté iniciando. Cuando tú entras dentro de esa sala, ahí puedes hacer cualquier acto ritual,
pero cuando sales como una persona nueva. A mí, la primera vez cuando estudié arte rupestre y la primera vez que leí sobre ella, me sorprendió muchísimo esa escenografía. Por eso lo que te hablaba, que en Cantabria habrá más o menos 9.000 cuevas, pero solo unas pocas han sido seleccionadas. Es decir, ¿cuáles? Las que son, vamos a decir, óptimas, claro, para hacer esa escenografía que se desea. Y se nos agota el tiempo, nos quedan apenas unos minutos, Daniel. Podríamos seguir charlando y viendo ejemplos o pistas que nos dan precisamente indicios de esta relación, pero casi por terminar, porque ya que estamos en la cueva, vamos a quedarnos en la cueva, y tú hablabas precisamente de cómo en según qué lugares de la cueva, sobre todo en los que están más hacia el interior, uno vive un aislamiento sensorial tremendo. Y claro, si hablamos de chamanismo, tenemos que hablar de alguna forma de estados alterados de conciencia. Y uno puede preguntarse cómo se accedía, entre comillas, ¿no?, a esa otra dimensión. Bueno, una parte era la cueva, pero podemos hablar también de sueños y la interpretación que se hacía de los mismos, de música, que ya lo hemos dejado también entrever, de la danza, también del consumo de determinadas sustancias. Es decir, que la posibilidad de acceder o de entrar en un estado alterado de conciencia era más que plausible, partiendo de la base incluso que, pues en según qué cuevas y en según qué lugares incluso el oxígeno disminuye, también provocando pues o propiciando ese estado, ¿verdad? Efectivamente. Y de todo lo que has dicho me he quedado con una cosa que yo cuando estuve haciendo el libro fue algo que aprendí de él y me encantó, sobre la música. De la música hemos hablado del golpeo de las estalactitas y las estalagmitas, pero hay un objeto que se llama la bramadera. La bramadera es un objeto, vamos a decir, como en forma de rombo, alargado, que en un extremo está perforado y se ata una cuerda y se la hace girar sobre la cabeza. Se genera un bramido, como si fuera un bramido, y es un objeto que se sigue utilizando a día de hoy. Y, por ejemplo, para los aborígenes australianos, ese sonido, lo que hace, cuando uno hace sonar la bramadera, ese sonido es como la voz de los ancestros, que lo que están haciendo es aconsejando a quien está tocando, o sea, está moviendo la bramadera para contactar o conectar con ellos. Por eso, cuando hablábamos del tema del chamanismo, sí, y de si quedaba o no quedaban cosas como tal, realmente es muy osado decir, por la bramadera para contactar con los antepasados. Pero sí que es verdad que hay cosas que nos han quedado a día de hoy. Es decir, que se puede buscar y se pueden encontrar. El dragón invisible. El mundo del misterio desde una perspectiva crítica. Pues, Daniel, ya para terminar, yo creo que me parece una reflexión de lo más interesante de esta charla. Y al final, como bien dices, por suerte o por desgracia, nos quedará un poco la gran pregunta, ¿no? Porque sí que vemos que hay cierta intencionalidad y yo creo que hemos repasado ejemplos flagrantes de ello. Es verdad que quizá nunca tengamos la respuesta definitiva al significado, ¿no?, de algunas de estas cuestiones, pero si hubiera algo que pudiera arrojar luz, ¿cuál crees que puede ser el próximo paso en la arqueología, en el estudio de la prehistoria, que pueda quizá darnos o iluminarnos un poquito más el camino a resolver? Insisto, no creo que de forma definitiva nunca, pero acercarnos un poquito más. Pues mira, es complicado, ¿eh? Yo creo que más que la arqueología, yo creo que es observar los datos que nos da la arqueología y entenderlos y analizarlos. Tú has dado unas pautas muy buenas, es decir, has hablado de lo que es la cueva, del sueño, es decir, el trance, porque realmente, no sé si alguna vez lo habrás hecho, pero estar en una cueva en completo silencio, tumbado, y sentir lo que es la cueva, es un espectáculo. Y, por ejemplo, yo que he tenido la fortuna hemos tenido la fortuna de entrar en una cueva juntos, yo muchas veces en algunas de las cuevas que no hay nada de luz, siempre hay un momento que digo, vamos a sentir lo que es la cueva, ¿no? Y es uno de los momentos que, fíjate, que no dices nada. Y es uno de los momentos que la gente se queda con ello. Bueno, aparte de lo que es la música, el consumo, etcétera. Y yo creo que todos esos patrones sí que nos indican que hay esa capacidad de pensar o creer que los chamanes y los brujos se inician en ese momento, dentro de una población además que es matriarcal. El dato que nos pueda proporcionar la arqueología es complicado, porque claro, estamos hablando del pensamiento de poblaciones que hoy en día no están, es decir, cuyo pensamiento
se olvidó hace 10.000 años, es decir, cuando se origina el Holoceno, llega el Neolítico y nos convertimos en agricultores y ganaderos. Y claro, lo que nos ha quedado son cosas muy sesgadas y es muy complicado volver otra vez a pensar como pensaban ellos e interpretarlo como lo interpretaban. Pero sí que hay que tener en cuenta, pues un poco lo que hemos hablado aquí, es decir, lo que nos ha quedado hoy a través de la etnografía, para tomar unos patrones a través de los datos que nos da la arqueología y pensar un poco esa capacidad religiosa que tenían estas poblaciones, que están muy, muy sujetas a su cultura y a la forma que tuvieron ellos de representar las diferentes figuras, ya sean animales o signos, en el interior de las cuevas. Pues ahora sí que sí, Daniel Garrido Pimentel, hoy con nosotros en El Dragón Invisible para desgranar una cuestión compleja y apasionante sobre nuestros orígenes y el origen también de una creencia que ha vertebrado toda la historia de la humanidad, y es la existencia del más allá y la posibilidad de entrar en contacto con ese mundo. ¿Qué decir? Ha sido una auténtica delicia charlar contigo estos minutos. Se quedan muchas preguntas en el tintero y ojalá podamos resolverlas en un futuro programa. Daniel, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Suscríbete al Dragón Invisible.